Bienvenidos, esto es Vida TV, el programa del Hospital Universitario Austral. Tenemos mucha información que presentarte y esto es lo que vas a ver hoy. Dulce espera. Durante el embarazo, el tabaquismo es un problema. Enseguida, los mejores consejos para decirle adiós al cigarrillo. Sangre joven. Los adolescentes de hoy tienen más riesgos de sufrir hipertensión. ¿Es peligroso? ¿Cómo ayudarlos? Meningitis. No hay que asustarse, pero sí estar atentos. No se pierda todo lo que debe saber sobre esta enfermedad. Y además, la historia de Ana. Piernas hinchadas, frío, dolores de cabeza. Ningún síntoma la llevaba a un diagnóstico definitivo. Hoy, en Vida TV, te mostramos la historia de Ana. Esperar un hijo es un momento muy importante en la vida de toda mujer. Sin embargo, en algunos casos, la necesidad de fumar es muy fuerte. La salud de nuestros hijos comienza desde que están en el seno materno. Sin embargo, hay un dato que alarma. Argentina es, después de Uruguay, el segundo país en vías de desarrollo en el que mayor cantidad de embarazadas fuman. El doctor Alejandro Videla es neumonólogo y encargado del área de tabaquismo del Hospital Austral. En nuestro país, 1 de cada 3 adolescentes fuma y las mujeres lo hacen en una proporción muy similar a los varones. Eso lleva a que en nuestro país las chicas que han empezado a fumar muy precozmente lleguen a la edad del embarazo con un tabaquismo muy establecido, que hace que aún en una circunstancia en donde habitualmente a la mujer se le hace bastante fácil dejar, que es el embarazo, por varios cambios fisiológicos, por pautas culturales, por conciencia del daño que el cigarrillo hace a la gestación, no puedan dejar y sigan fumando a lo largo del embarazo. Durante el embarazo sigue fumando 1 de cada 10 mujeres. Pero, ¿quién es el más perjudicado? A la edad en la que una mujer se embaraza, el más afectado es el feto. Los fetos durante la gestación reciben monóxido de carbono y reciben un montón de sustancias tóxicas que la persona inhala por el humo del cigarrillo, y eso lleva a mayor frecuencia de complicaciones perinatales, mayor riesgo de placenta previa, mayor riesgo de bajo peso al nacer y mayor riesgo de malformaciones, sobre todo cardiovasculares, en el chico que se está gestando. Nunca es tarde para dejar de fumar. Cada cigarrillo que no se fuma es una ayuda para el futuro del bebé. Lo primero que yo le plantearía a una mujer que está buscando quedarse embarazada es que sepa que tiene más facilidad de quedarse embarazada si deja de fumar, porque también sabemos que el cigarrillo disminuye la fertilidad. Después, si ya a lo mejor se quedó embarazada y todavía está fumando, lo que tiene que hacer rápidamente es buscar ayuda. El tratamiento para una embarazada tiene muchas cosas a favor para poder dejar de fumar. Los cambios en el olfato, los cambios en el cuerpo, los cambios hormonales, todos esos cambios actúan de alguna manera como un tratamiento para dejar de fumar. Los daños causados por el tabaquismo no terminan con el embarazo. Cuando un chico vive en un ambiente en donde se fuma, está expuesto al humo del cigarrillo de la madre principalmente o del padre secundariamente, hay un muy importante riesgo de producción de enfermedades respiratorias. Aumenta significativamente el riesgo de asma, de bronquitis, de bronquiolitis, de infecciones del oído medio, y además el mismo hecho de inhalar y de convivir en un ambiente con humo de cigarrillo es un factor muy importante para que el chico después sea adicto al cigarrillo. Dejar el cigarrillo es la medida más importante que una madre puede tomar por su salud y la de su futuro hijo. Dejar de fumar tiene muchas ventajas y estos son algunos ejemplos. A solo 24 horas de dejar de fumar, baja el riesgo de sufrir un infarto. A las 3 semanas, la circulación y las funciones pulmonares mejoran. En la 5ª semana, los sentidos del gusto y del olfato se agudizan. A los 3 meses, la tos y la fatiga desaparecen. Ahora cambiamos de tema. Cada vez se registran más casos de adolescentes que sufren de hipertensión. Por eso, la doctora Carol Kotliar nos explica por qué se da esta tendencia y cómo se trata. La vida de nuestros adolescentes cambió. Ser joven ya no es una garantía contra las enfermedades que antes venían con los años.
La doctora Carol Cotliar es médica cardióloga especialista en hipertensión arterial. Hasta hace poco tiempo, los niveles de presión arterial altos eran registrados solo en pacientes adultos. Lamentablemente, la hipertensión arterial ya no es más una enfermedad de los adultos o de los ancianos. Ahora la hipertensión arterial también es una enfermedad de la gente joven, de los adolescentes y de los niños. El corazón late todo el tiempo. Hace circular por nuestro cuerpo los 5 litros de sangre que contiene el organismo. La presión arterial regula ese ir y venir para que la sangre llegue hasta el último rincón del cuerpo. La presión arterial y la hipertensión arterial no es la verdadera enfermedad. Eso es el valor que medimos, un signo numérico. La enfermedad es la enfermedad de la arteria, que es el mensaje más importante que tendríamos que lograr que toda la población y aún la comunidad médica comprendiese. En Argentina, entre un 3 y un 4% de los chicos y jóvenes sufre de hipertensión. Cuando el niño empieza a crecer y se convierte en un adolescente, lo bombardea en la situación actual un montón de factores de riesgo que están haciendo que esa arteria que hablábamos antes se enferme. ¿Qué quiere decir esto? El contexto está haciendo que la enfermedad que estaba latente genéticamente, que antes recién se manifestaba en la edad adulta, ahora se manifiesta antes. Sedentarismo, mala alimentación, tabaco y alcohol. Son factores que ponen a los jóvenes en la mira de esta enfermedad. Pero la hipertensión arterial, ¿tiene síntomas? Es una pregunta excelente. La hipertensión arterial no da síntomas. No causa dolor de cabeza, no causa sangrado de nariz, no causa mareos. Al menos podríamos asegurar que no está demostrado que cause todo eso. En Argentina, 3 de cada 10 personas mayores de 15 años tienen hipertensión, pero la mitad no lo sabe. Síntomas no causa, por eso lo más importante es la detección precoz. Porque en vez de síntomas, lo que causa la hipertensión es complicación. Entonces, ¿qué es la complicación? El infarto agudo de miocardio, o la insuficiencia renal, o el edema agudo de pulmón, o el accidente cerebrovascular. Entonces, eso es la complicación que causa la hipertensión. ¿Y eso qué significa? Que llegamos todos tarde. No está bien hecho el trabajo. Para prevenir estas complicaciones, existen equipos de última generación que evalúan la estructura de las arterias. En este momento estamos evaluando, con la dinámica que estamos utilizando en el Hospital Austral, a un paciente de 24 años con hipertensión arterial, en el que estamos identificando cuáles son los mecanismos de la enfermedad y cuál es el estado funcional y estructural de sus paredes arteriales. Con este equipo se pueden detectar placas de aterosclerosis que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Nosotros a los pacientes de esta manera no generamos el tratamiento basado nada más que en el control de la cifra de presión arterial, sino lo que buscamos en realidad es poder, con el tratamiento en un plazo entre 6 meses a 1 año, cambiar la composición de la placa, quitar la composición de rojos y pasar a una placa más estable, más vieja, que no dé tanto riesgo de accidentes cerebrovasculares, infartos o complicaciones, aún a largo plazo, pero el paciente es joven. Entonces ese es nuestro objetivo del tratamiento, más allá de, por supuesto, normalizar y controlar las cifras de presión arterial. Ser joven tiene ventajas. Con un buen control médico y con el cambio de algunos hábitos, los riesgos pueden disminuirse en el 90% de los casos. Para controlar la presión arterial, la doctora nos aconseja comer sano y variado, mantener bajo los niveles de sal, mantener un peso saludable y hacer actividad física. Recordá que también podés ver este informe en la web a través de la página www.hospitalaustral.edu.ar. Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa, pero tenemos más información para compartir aquí en Vida TV. Meningitis. No hay que asustarse, pero sí estar atentos. No se pierda todo lo que debe saber sobre esta enfermedad. Y además, la historia de Ana. Piernas hinchadas, frío, dolores de cabeza. Ningún síntoma la llevaba a un diagnóstico definitivo. Hoy, en Vida TV, te mostramos la historia de Ana. Cada vez que un medio habla de meningitis, genera en algunos padres miedo y ansiedad. El doctor Néstor Panatieri
es médico pediatra del Hospital Austral. Si bien todos podemos contraer meningitis, la enfermedad afecta principalmente a bebés y niños menores de 5 años. La meningitis, como definición, es la inflamación de las membranas que cubren el sistema nervioso central, que se llaman meninges. Entonces, cuando se inflama, uno le da el nombre de meningitis. La meningitis puede ser causada por virus o bacterias. Dentro de los casos de meningitis, a veces los que como médicos a veces nos asustan más son aquellos casos provocados por algunas bacterias en particular. A fines del invierno y principios de la primavera, los casos aumentan un 50%. Todas estas enfermedades se transmiten por vía respiratoria. Tanto las meningitis de etiología bacteriana como la viral son todas digamos, la bacteria entra o el virus entra a la garganta, en general después empieza a circular por la sangre y se localiza, hace foco a nivel del sistema nervioso central. Por lo cual son difíciles de controlar, porque es muy difícil de controlar toda la vía respiratoria. Pero, ¿cómo darnos cuenta si nuestro hijo tiene meningitis? Cuando el chico es muy chiquito, no nos va a decir me duele la cabeza, ni me siento mal, ni me molesta la luz, ni nada. En general uno lo que va a ver son conductas muy generales de los nenes. Esas conductas generales pueden ser fiebre, manchas en la piel, vómitos, llanto intenso y rigidez de nuca. Bueno, los papás tienen que estar atentos tienen que aprender algunas cosas, sobre todo para darse cuenta o para no alarmarse de más, que son las dos cosas que suelen pasar, sobre todo la segunda, ¿no? Si la meningitis es contagiosa, ¿qué podemos hacer para prevenirla? Dentro de las medidas generales, el hecho de tratar de inculcar a los chicos el hábito de higiene del lavado de manos, de no compartir chupetes, vasos, cubiertos. Para prevenir las meningitis bacterianas, existen varias vacunas. Una figura en el calendario nacional y actúa contra la meningitis causada por la bacteria Haemophilus influenza. Seguimos con más Vida TV, ahora con la sección del verdadero o falso. Y hoy te presentamos este mito. ¿La osteoporosis es solo un tema de mujeres? Para responderla, la palabra del doctor Daniel Grassi. No, eso es falso. Si bien la osteoporosis es más frecuente en las mujeres, indudablemente también existe en el hombre. La frecuencia es menor, en general se presenta más tardíamente en las mujeres, ya que las mujeres empiezan esto cuando están en la época de la menopausia, y el hombre, digamos, es más frecuente años más tarde. Pero en ambos pueden tener osteoporosis y está mucho menos evaluado en el hombre la posibilidad de que tengan osteoporosis. Ahora llegó el momento de conocer la historia de Ana, una mujer incansable que durante muchos años convivió con una enfermedad que todos debemos conocer. Es traicionera, silenciosa y puede dañar el hígado para siempre. Ana Inés Ochoa vivió sin un diagnóstico claro durante mucho tiempo. Nadie sabía decirle qué es lo que tenía, pero en su cuerpo pasaban cosas. Por ejemplo, una cosa muy llamativa en mí, que se me hinchaban las piernas, y yo nunca me había pasado. Primero, yo era una mujer muy joven, nunca me había pasado a mí ni a nadie de mi familia. Yo decía, esto no es normal, ¿qué es? A veces amanecía colorado alrededor de la boca, hinchado en los ojos, dolor de cabeza. Yo decía, pero dolor de cabeza yo no he tenido nunca. Ah, no, me dijo alguien, es la menopausia. Pero no era la menopausia. Unos puntitos colorados en sus piernas la llevaron a una nueva consulta médica. Entonces voy a un dermatólogo bueno, que yo conocía, y me dijo, bueno, repetí todo esto, déjamelo en el consultorio y yo te llamo. Me llama y me dice, mirá, yo quiero que vos sepas que tenés una hepatitis C. Yo no sabía qué era, no sabía qué era. Bueno, venite para acá que te voy a explicar. La hepatitis es una inflamación del hígado. Si es producto de un virus, pueden ser de distintos tipos. Las más conocidas son la A, B o C. Fui para allá, me sentó, me explicó y me dijo, mirá, esto hay que tratarlo. Existe en Buenos Aires un hepatólogo de mi entera confianza que se llama Marcelo Silva, quiero que lo veas. Y ahí cambió mi vida.
El doctor Marcelo Silva es jefe de hepatología y trasplante hepático del Hospital Universitario Austral. Conoce muy bien esta enfermedad que en el mundo afecta a 170 millones de personas. Para la A y para la B existe vacuna, para la C no hay vacuna, pues es un virus que tiene una capacidad de mutar enormemente que dificulta el diseño de cualquier tipo de vacuna. La hepatitis C es la primera causa de trasplante hepático y de cáncer de hígado. En más del 90% de los casos, el paciente no tiene síntomas. El diagnóstico es levantar la alerta y es un test serológico muy simple y muy económico. No se necesita un procedimiento invasivo ni de alto costo. Entonces, educación, difusión y chequeo específico de los tests para detectar el virus de la hepatitis C o sus anticuerpos. La hepatitis C y el virus del SIDA comparten similares vías de contagio. Algunos factores de riesgo pueden ser el compartir jeringas y tener relaciones sexuales irresponsables. En el caso de Ana, lo contrajo durante una transfusión de sangre. La primera biopsia ya lo dio, que era una lesión vieja, o sea, coincidía con la fecha de la transfusión. Yo era muy joven cuando fue eso, y estamos hablando de 20 y pico de años después. Yo había transitado todo ese tiempo de mi vida con esta enfermedad. Yo diría que lo que es importante de enfatizar es que surge el diagnóstico cuando su enfermedad ya está avanzada. Surge cuando la cirrosis ya está instalada. Entonces, cuando la cirrosis ya está instalada, la chance de ser eficaz con el tratamiento es mucho más baja. Los medicamentos no sirvieron en el caso de Ana. Entonces, la única opción fue el trasplante. Mi hijo mayor, que es el que tiene compatibilidad conmigo, quería ser donante vivo. Y Marcelo lo supo. Y yo se lo agradecí mucho, pero no se lo acepté. 10 meses tardó en llegar el órgano que Ana necesitaba. Yo me interné y me operaron ese mismo día de un donante cadavérico desconocido. Solamente sé que era alguien de Pergamino. Es alguien en quien yo pienso mucho, porque se incorporó a mi vida. Me dio la posibilidad. Yo tomé esto como una oportunidad. La cirugía de Ana duró 7 horas. Fue en noviembre del año 2002. Hay alguien que me hizo un regalo a mí, que yo no lo conozco, no sé quién es, no puedo ni decirle gracias, así que digo gracias todas las mañanas de mi vida, y lo digo hoy acá. Y yo me tocó mi hígado, que es un regalo, y digo, pero estas cosas maravillosas pasan. Quiere decir que yo tengo todavía mucho por hacer. Digamos, yo tengo una deuda con la vida porque recibí este regalo. Hoy, Ana está plena, pero reconoce que esta historia necesita un cierre. Esta mañana estaba pensando, cuando venía para acá, que yo nunca más volví a terapia intensiva. Qué cosa, pero qué rara es la vida. Volví a otros lugares y no volví a terapia porque debe haber sido muy fuerte para mí esos 2 días o 3 días, no sé, porque la tengo muy en la nebulosa. Y quiero volver porque esos chicos de terapia, cómo me han cuidado, es algo que no se puede creer. Vida TV acompañó a Ana a ese reencuentro con su pasado. Que con la ayuda de ustedes y esta bienvenida es que estoy acá. Así que gracias a todos, por los que están ahora y por los que estaban en aquella época, en el 2002. Era esta habitación. Este era mi enfermero de la noche. Era mi enfermero de la noche. Aparte Hugo veía todos los pacientes plantados. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Vos te acordás de mí? Sí, ahora sí. Del 2012 estoy hablando. Sí, estamos. Un santo, ¿sabes lo que es un santo? Yo hacía así con el dedo, con el saturómetro, así en lo oscuro, y él venía. Muchas gracias. Ana siguió recorriendo el lugar donde su vida cambió. Aquí,
ella descubrió por qué donar órganos es un acto de amor. Llegamos al final de Vida TV. Si querés comunicarte con nuestra producción, podés hacerlo mandando un email a vidatv@atuc.tv. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos.